Hola, vamos a comenzar con la demostración cadavérica de hoy. Soy Iván Sorsaburu, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía y hoy les voy a explicar este preparado, que es un preparado de cuello. Para eso estamos viendo un busto. En él podemos ver en la parte media al cuello, hacia superior a la cabeza y hacia inferior podemos ver el extremo superior del tórax que fue seccionado y hacia los laterales al hombro. En este caso, hombro derecho. Lo primero que vamos a hacer es limitar a la región y para eso tenemos que aclarar que varía según los autores que elijamos leer, pero siguiendo al libro de referencia que utilizan ustedes, que es el Rubier, vamos a decir que el cuello se encuentra limitado inferiormente por esta escotadura, que es la escotadura yugular del esternón, en la línea media, y hacia lateral por el borde superior de ambas clavículas. Hacia superior, lo que vamos a notar es que, si lo vemos en anatomía de superficie, se va a corresponder con una depresión que se encuentra en este punto, que en profundidad se corresponde con un hueso que se encuentra en la intersección entre estos músculos y estos músculos, que es el ilioides. Posteriormente, los límites los conocen, ya que son los límites que han visto en nuca y que sabemos que hacia superior es la línea nucal superior y la protuberancia occipital externa, y hacia inferior un plano convencional que une a la extremidad acromial de la clavícula con la apófisis espinosa de C7. Lo que nos ocupa hoy es la región cervical anterior y nos vamos a limitar a ella sabiendo que ustedes ya conocen nuca de locomotor. Cuando observamos por primera vez al preparado de cuello, lo que podríamos llegar a notar es que este está formado por todo un marco muscular que va a estar conteniendo a un compartimento medio visceral, y hacia los laterales vamos a encontrar una gran cantidad de elementos vasculonerviosos. ¿Cómo está formado este marco muscular que acabamos de mencionar? Hacia posterior tiene los grupos musculares profundos del cuello. Hacia lateral y anterior vamos a encontrar dos músculos que van a ser este que se asoma aquí, que es el músculo trapecio, y este otro gran músculo que atraviesa a la región del cuello, que es el esternocleidomastoideo. Y hacia anterior, separado del plano profundo por las vísceras, encontramos al plano anterior, que es el de los músculos infraioideos. Entonces vamos a describir cada uno de estos grupos musculares y para eso vamos a empezar por el plano posterior. Fíjense que lo que hicimos fue levantar a estos dos músculos y lo que vamos a hacer ahora es correr hacia la izquierda a esto, que es el paquete vasculonervioso del cuello junto con el compartimento visceral. Lo que pueden notar es que encontramos en la línea media estos músculos, que son los músculos prevertebrales, de los cuales el más lateral y superficial es este, que es el largo de la cabeza. Ustedes imagínense que acá nosotros nos encontramos anterior al cuerpo de las vértebras cervicales y al extremo medial de las apófisis transversas de ellas. Lo que quiero que noten desde ya es que anterior a estos músculos prevertebrales encontramos esta cadena nerviosa, que es la cadena simpática cervical. Después la vamos a volver a marcar. Este grupo muscular profundo no solo consiste en un grupo medio, sino que también consiste en un grupo lateral. Este grupo lateral es el grupo de los músculos escalenos. Toda esta masa muscular la podemos ver que se dirige desde la columna cervical, particularmente el extremo de las apófisis transversas, que se encontraría en este punto, hacia el tórax, particularmente la primera y segunda costilla. Lo que quiero que noten en este preparado es que podemos dividir a toda esta masa muscular de los músculos escalenos en dos porciones.
una parte anterior, que es esta que le señalo ahora con la pinza, que corresponde al músculo escaleno anterior, y una parte posterior, que es esta que ahora le señalo por la pinza, que está formada por dos músculos que no siempre son discernibles, que es el músculo escaleno medio y el posterior. ¿Cómo es que yo sé que el que se encuentra, hacia anterior es el escaleno anterior? Por dos cosas. Lo que pueden notar es que separando al músculo escaleno anterior del medio, es decir, en el hiato interescalénico, encontramos a estos elementos nerviosos. Tal vez los recordarán de locomotor como este entrecruzamiento nervioso entre los ramos anteriores de los últimos nervios cervicales y el primer torácico, que es el plexo braquial. Entonces, el plexo braquial, nosotros en el cuello, particularmente en la región supraclavicular, los encontramos separando en dos a esta masa de los músculos escalenos. Lo otro que quiero que noten es que el otro reparo anatómico para considerar que este es el músculo escaleno anterior es que hacia anterior de él encontramos a este nervio, que lo vamos a tratar luego también, que pertenece al plexo cervical, que es el nervio frénico. Con eso entonces nosotros terminamos con este plano profundo, y entonces es hacia anterior de ellos que vamos a encontrar al resto de los elementos del cuello. En la parte media al compartimento visceral y en la parte lateral a distintos elementos vasculonerviosos de importancia. Una cosa más que les quiero decir es que recuerden que en esta intersección que les marco aquí, que sería la intersección entre los músculos prevertebrales y los músculos escalenos, es donde se apoya este importante paquete vasculonervioso del cuello, que lo vamos a describir luego, pero ya les adelanto, está formado por la vena yugular interna, por la arteria carótida común y por el nervio vago ubicado en el ángulo diedro abierto hacia posterior, que forman estos dos elementos. Luego, si nos dirigimos hacia el lateral, lo que vamos a encontrar es a las inserciones claviculares de este músculo, que ya lo dijimos, es el músculo trapecio, y que no lo mencionamos antes. Lo que vamos a hacer es ver cómo nos encontraríamos si nosotros disecamos desde la piel hacia profundo en esta región anterolateral. Lo primero que nos encontramos en un desdoblamiento de la fascia superficial es este músculo, que es el músculo platismo. Ya también lo habrán visto en la primera clase al describir a los músculos cutáneos de cabeza y cuello. Si nosotros lo rebatimos, el músculo que aparece es este gran músculo que atraviesa a la región del cuello y la divide en distintos triángulos. Este es el músculo esternocleidomastoideo. Tiene inserciones superiores que se realizan en la apófisis mastoides y en la línea nucal superior, e inserciones inferiores que se realizan tanto en el esternón como en la clavícula. Este músculo esternocleidomastoideo, lo que podemos notar es que nos va a dividir un triángulo que es cervical lateral, limitado inferiormente por la clavícula, posteriormente por el trapecio y anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo, que es entonces el triángulo cervical lateral. Hacia anterior, lo que podemos notar es que en la reunión de los dos esternocleidomastoideos, que podemos ver las inserciones distales del otro esternocleidomastoideo, encontramos limitado entre ellos al triángulo cervical anterior. En profundidad a ese triángulo cervical anterior encontramos al resto de los músculos que tenemos que describir, o por lo menos aparte de ellos, y además al compartimento visceral. Si nosotros rebatimos entonces el esternocleidomastoideo, nos aparece el último grupo de músculos que tenemos que describir en esta región. Son los músculos infraioideos. A los músculos supraioideos probablemente ya los conocieron en la clase pasada, pero van a ver que a lo largo de la demostración los vamos a marcar también. Los músculos infraioideos son músculos que, como su nombre les dice, están situados inferior al ioides y se ubican en dos planos. Un plano superficial está formado por este músculo, que lo que podemos notar, se los describo como si recién lo conociéramos,
notamos que tiene un cuerpo muscular superior o vientre superior, esta intersección tendinosa que se está relacionando con el paquete vasculonervioso del cuello y este vientre inferior. Este es el músculo homoioideo. Esto lo que quiere decir es que se dirige desde la escápula, que no la vemos aquí porque se encuentra profunda, recorre todo el triángulo cervical lateral por medio de su tendón intermedio o su intersección tendinosa, se relaciona con el paquete vasculonervioso del cuello y luego se dirige hacia el ilioides. La otra cosa que quiero destacar sobre este músculo son dos cosas. Una, primero vamos a verlo desde este lado derecho, que es que en el triángulo cervical lateral que habíamos marcado antes, podemos notar como este músculo nos divide en dos triángulos. Uno inferior, que es homoclavicular, y otro superior, que es homotrapezoideo. Si nosotros corremos este preparado y los vemos desde su lado izquierdo, vamos a notar que aparece algo muy interesante. Podemos ver que si rebatimos al músculo platisma, rebatimos a este otro músculo, que es el esternocleidomastoideo, nos encontramos al mismo músculo que estábamos describiendo. Pero, inmediatamente inferior a él, encontramos esta estructura facial que está uniendo al músculo homoioideo con el otro músculo superficial de los músculos infraioideos. Alguno tal vez ya se le ocurrió de lo que estamos hablando, es la lámina pretraqueal de la fascia cervical, que es particularmente fácil de identificar, inferior al homoioideo y formando este plano músculo facial que nos divide a todos los planos profundos del cuello en dos compartimentos, uno posterior en el que encontramos el contenido más importante y otro superficial que lo separa del otro músculo que es el esternocleidomastoideo. Entonces, desde esta vista vamos a también aprovechar para ya marcar el otro músculo que es superficial de esta región, de los músculos infraioideos, que es este músculo que es el esternoioideo. Este músculo, su nombre nos está diciendo, no es que es muy original, se inserta en el esternón y en la clavícula y se dirige hacia el ilioides. Podemos ver que recorre entonces la cara anterior de todo el compartimento visceral en su extensión. Ahora, si nosotros tratamos de ver el plano profundo, vamos a volver al lado derecho, vamos a correr al músculo homoioideo, levantamos a este otro músculo, que es de vuelta el esternoioideo, pero esta vez seccionado, y lo que vamos a encontrar son dos músculos cuyas inserciones en las que se encuentran se realizan en este cartílago de la laringe, que es el cartílago tiroides, y son hacia superior el tiroioideo y hacia inferior estos fascículos musculares que podemos notar aquí, que corresponde al esternotiroideo. Sus nombres también nos están diciendo las inserciones, no creo que sea necesario que las destaquemos. Con esto entonces nosotros lo que terminamos es delimitar este marco muscular que habíamos dicho que entonces nos encierra a todas las estructuras del cuello. Entonces lo que podemos notar es que hacia posterior teníamos, repasando, a este plano profundo formado por los músculos prevertebrales y por los escalenos, anterolateralmente, primero al trapecio, luego al esternocleidomastoideo, tapados por este otro músculo que es el platisma, y hacia anterior, separado del plano profundo por las vísceras, encontramos a los músculos infraioideos. Vamos a continuar con este preparado, en el que vemos hacia superior nuevamente a la cabeza, en la parte del medio al cuello, y hacia inferior vamos a ver el tórax. Lo que me importa mencionar de esto son dos cosas. Uno, que
que le empecemos a dar un poco de entidad al cuello. El cuello es una zona de paso. Los límites que nosotros dimos, superficiales, no son del todo representativos hacia profundo. Esto es porque encontramos zonas de transición entre el cuello y las distintas regiones con las que comunica. Hacia superior, con la cabeza, hacia inferior, en la línea media, con el mediastino, una región muy importante que van a conocer en los próximos trabajos prácticos, y hacia los laterales, con una región que ustedes ya conocen, que va a ser con la raíz del miembro superior, particularmente a través del vértice de la axila. Dicho esto, lo que podemos entender es que en el cuello encontramos distintas vísceras que forman parte de las vías aéreas y digestivas que ustedes comenzaron a conocer en el primer TP y que continuaremos recorriéndolas a lo largo del cuello y seguirán en los próximos trabajos prácticos conociéndolas en toda su extensión. Para poder describirlo en el cuello, lo que tenemos que hablar es de este compartimento visceral que les marco con la pinza, que habíamos mencionado, que quedaba interpuesto entre estos músculos, que son los infraioideos, estos de aquí, y el plano profundo que habíamos mostrado anteriormente. Si nosotros vemos este otro preparado, podemos notar que las relaciones son las mismas. Este es el músculo esternocleidomastoideo. En el triángulo cervical anterior encontramos a los músculos infraioideos, el compartimento visceral, y luego tenemos un triángulo cervical lateral que se extiende hasta el trapecio. Lo que queremos hacer antes de avanzar con el próximo preparado es que ustedes reconozcan qué es lo que vamos a ver en ese preparado, ya que lo que les vamos a mostrar es al compartimento visceral separado del resto del cuerpo. En él vamos a encontrar hacia anterior a esto que se denomina primero laringe y luego tráquea o conducto laringotraqueal, y hacia posterior, por donde estoy ingresando la pinza, vamos a encontrar a la faringe y al esófago, que no se pueden observar en este preparado. Por otro lado, quiero que noten que si nosotros miramos hacia superior, notamos que nos encontramos con estructuras del suelo de la boca. Encontramos a la región supraioidea, que va a ser también descrita en el próximo preparado. Lo que quiero que se imaginen es que profundo a todos estos músculos nos encontramos a la lengua. Y es eso lo que nosotros vamos a poder observar en el preparado que les mostraremos ahora. Vamos a continuar con el preparado que habíamos dicho que teníamos que ver, que tenía todas las vísceras del compartimento visceral del cuello aisladas del cuerpo. Como tal vez es un poco difícil de entenderlo desde esta vista, lo que vamos a hacer es agregarle un hueso, como si fuera un rompecabezas, que nos va a permitir entender un poco más las relaciones de este preparado. Ese hueso es la mandíbula. Lo que podemos notar, entonces, es que el preparado que estamos viendo tiene hacia inferior a la laringe y a la tráquea, que forman el conducto laringotraqueal, y hacia superior vamos a encontrar todas las estructuras que se encuentran entre el hueso que se encuentra aquí en profundidad, que es el hioides, y la mandíbula. Esto es el suelo de la boca. Cuando nosotros estemos describiendo todas estas partes blandas que se ubican aquí, sepan que estamos hablando de un tema extenso que es suelo de la boca. Por otro lado, para seguir poniéndonos en posición, otras cosas que podemos notar es esta otra víscera, que van a notar que tiene algunas características que no son de anatomía normal, sino de anatomía patológica. Y si rotamos al preparado, hay otras cosas que resultan evidentes. Hacia inferior vemos ahora la cara posterior del esófago, que se continúa hacia superior con la laringofaringe, que si la abrimos entonces podemos observar cómo la cara posterior de la laringe protruye en la cara anterior de la faringe, y hacia superior lo que vemos es el dorso de la lengua. Una de las cosas que quiero que noten es entonces que si lo ponemos en posición anatómica, debería encontrarse así, donde la lengua se dirige, forma un ángulo recto con estas estructuras. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es a describir unas estructuras que se encuentran superiores al hueso que habíamos marcado como el hioides. Esto quiere decir que lo que vamos a sacarnos primero de encima
es todas las estructuras que habíamos dicho que entraban dentro del suelo de la boca, que va a ser entonces todo esto de acá. Después nos vamos a centrar en la laringe, la tráquea, la faringe y el esófago. Comencemos entonces con suelo de la boca. Lo que quiero que noten es que estamos viendo una vista lateral del suelo de la boca, donde tenemos a la lengua. Lo que estoy tocando es la mucosa, y profunda de ella vemos a los músculos de la lengua. Y habíamos dicho que el suelo de la boca era todo el conjunto de partes blandas que se encontraban interpuestas entre, por un lado, la mandíbula, que si la ponemos en posición anatómica se encontraría allí, y que su rama, junto con parte del cuerpo, tapizan todo este espacio que es el extremo posterior del suelo de la boca. Al suelo de la boca lo podemos encontrar dividido en dos pisos. Un piso que es superior y otro piso que es inferior. ¿Por qué lo dividimos? Por este músculo que vemos aquí. Lo que quiero hacer es que agarremos este músculo y lo empecemos a ver mientras rotamos el preparado. Lo que podemos notar es que este músculo que está roto, no se encuentra en su totalidad, está formando una especie de banda en el suelo de la boca. Es el músculo miloioideo. ¿Cómo es que lo reconocemos? Porque se está originando en el hioides y forma una amplia banda muscular. Si este reparo no nos es suficiente, ya que solo vemos una porción del miloioideo, van a ver que hay otros músculos que se relacionan con este que van a permitirnos reconocerlo. Dijimos entonces que el miloioideo separa en dos pisos al suelo de la boca. Uno de estos pisos es inferior y se divide en dos triángulos, uno anterior, que es el triángulo submentoniano, que contiene no solo a los miloioideos, sino que también contiene al diente anterior de ambos músculos digástricos. Como podemos notar, si lo vemos preparado desde anterior, vemos al músculo miloioideo que hacia inferior tiene a los vientres anteriores de estos músculos que son los digástricos. Si nosotros volvemos una vista desde lateral, podemos seguir este músculo digástrico en el que encontramos un tendón intermedio que se relaciona con el hioides y un vientre posterior. Cuando ya alcanzamos este punto no estamos en el triángulo submentoniano, sino que estamos en la celda submandibular, que es la otra parte del piso inferior del suelo de la boca, que contiene a la glándula submandibular. Obviamente en este preparado no se encuentra presente, si no la veríamos muy evidente. Por otro lado dijimos que tenía un piso superior. El piso superior va a ser entonces aquel que está formado en su parte media por todos los músculos que forman a la lengua y en sus partes laterales y hacia anterior por dos regiones que se encuentran superiores al miloioideo, que son las regiones sublinguales. Estas regiones sublinguales es donde se encontrarían las glándulas sublinguales. Tanto las glándulas submandibulares como las sublinguales son glándulas salivales mayores. ¿Qué podemos notar de esta celda sublingual que contiene la glándula sublingual? Que se encuentra limitada en parte por el miloioideo, por otra parte por la lengua y por estos otros músculos que encontramos en el piso superior del suelo de la boca, que son los músculos genioideos. Esto es porque se dirigen desde las apófisis geni de la mandíbula, que son estas que encontramos en la cara posterior del cuerpo, particularmente las inferiores, estas de aquí, mientras que las superiores dan inserción a un músculo de la lengua, que es este otro que vemos, superior al genioideo, que es el músculo geniogloso. Entonces, repasando, en el extremo anterior del suelo de la boca, lo que encontramos es a los vientres anteriores de los músculos digástricos, luego al músculo miloioideo, profundo a este, a los músculos genioideos, y aún más profundo a ellos y formando parte de los músculos de la lengua, a los músculos genioglosos. Continuemos ahora con la celda submandibular. Obviamente no la vamos a limitar toda porque eso es un tema teórico, pero lo que quiero que noten
es que hay un músculo que forma parte de su pared medial que es muy evidente en este preparado. Este músculo que vemos aquí, que tiene fibras que se dirigen desde el asta mayor del ilioides, que la podemos marcar aquí y que la seguimos con la pinza, es el músculo hiogloso, que luego de estas inserciones se dirige hacia la lengua, confundiéndose con el resto de los músculos que la forman. Por si no quedó tan claro, lo que vamos a hacer es rotar un poco el preparado y ver este músculo del otro lado, en el que resulta muy evidente que encontramos al asta mayor del ilioides y originándose de ella, un poco cortado, pero originándose de ella, este músculo que es el músculo hiogloso. Entonces, los músculos geniogloso e hiogloso son los dos que vamos a marcar que son muy relevantes en este preparado de los músculos de la lengua. Otro de los músculos que podríamos llegar a marcar, que podríamos decir que es este conjunto de fibras que vemos aquí, que es un músculo extrínseco de la lengua, esta vez un poco difícil de reconocer cuál sería, pero es el músculo estilogloso. Las razones por las que sabemos esto es porque se confunde con el músculo hiogloso y porque tiene relación con una estructura nerviosa que vamos a mencionar nuevamente luego, que es este nervio, que es el glosofaringio. Y es justamente el reparo anatómico para encontrar al glosofaringio, seguir al músculo estilogloso. La otra cosa que es importante señalar es que en relación con la pared medial de la celda submandibular encontramos a estructuras nerviosas y vasculares muy importantes. Esta primera estructura que señalamos aquí, a algunos ya se le puede haber ocurrido, es el nervio hipogloso. Ahora bien, si nosotros reconocemos al nervio hipogloso y a este músculo, que es el músculo digástrico, podemos empezar a limitar unos triángulos que nos van a permitir encontrar otras estructuras. Hacia posterior, lo que vamos a encontrar es entre el vientre posterior del músculo digástrico, el asta mayor del ilioides y el extremo posterior de este músculo que habíamos señalado que se dirige hacia la lengua, que es el hiogloso, encontramos al triángulo que se denomina triángulo de Beckler. El triángulo de Beckler contiene entonces al nervio hipogloso, que es este que señalamos aquí, y que si retiramos al vientre posterior del digástrico lo podemos evidenciar fácilmente, es este que vemos aquí, y por otro lado a esta vena, que la podemos llamar vena lingual o vena satélite del nervio hipogloso, ambos superficiales al músculo hiogloso. El otro contenido que podemos encontrar, o por lo menos encontrar en el área de este triángulo, pero profundo al músculo hiogloso, es esta arteria que señalamos aquí, que es la arteria, esta arteria que señalamos aquí, que es la arteria lingual. Podemos ver cómo esta arteria, que es una de las ramas colaterales de la carótida externa, discurre profunda al músculo hiogloso y se ubica profunda entonces al triángulo de Beckler. Si nosotros continuamos hacia anterior, lo que vamos a encontrar es otro triángulo que esta vez, en vez de tener como contenido al hipogloso, el hipogloso es uno de sus límites. Este triángulo es el triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov lo podemos ver muy bien limitado aquí. Lo tenemos entre el tendón intermedio y el vientre posterior del digástrico, el extremo posterior de este músculo, que ya lo habíamos marcado incontables veces, que es el músculo miloioideo, y hacia superior encontramos al nervio hipogloso. No solo encontramos a la vena satélite del hipogloso en el área de este triángulo, sino que también profundo al músculo hiogloso sabemos que la arteria lingual está originando a la arteria dorsal de la lengua. Estos dos triángulos que mencionamos, el de Beckler y el de Pirogov, son dos triángulos que les van a servir mucho para ubicarse en el preparado.
Con eso entonces lo que nos quedaría de escribir de este preparado es recordar nuevamente que encontramos profundo al músculo estiloglosso o en relación con a este nervio que es el nervio glosofaringeo. Una cosa que quiero denotar es que recuerden que el nervio glosofaringeo se encuentra en una región o relacionado con una región que es la región paratonsilar. ¿Por qué les menciono esto? Porque si nosotros rotamos al preparado, lo que podemos notar es que contiene a esta estructura que, créanme, es la tónsila palatina, que si nosotros la miramos hacia el lateral, encontramos este nervio relacionado con ella. Bien, con eso terminamos entonces con suelo de la boca. Vamos a usar un segundo este preparado que ya vieron en la mostración anterior para clarificar algunas relaciones que no pudimos mostrar bien en el otro preparado. Entonces lo que hacemos es rotar a la cabeza y vamos a ver al suelo de la boca desde lateral. Habíamos dicho que el suelo de la boca era el conjunto de partes blandas que se encuentran entre hacia anterior la mandíbula y hacia posterior el hioides. Todo este conjunto de partes blandas estaba dividido en dos pisos y tenía distintas regiones. Una de estas regiones es la región suprahioidea, que hacia posterior tiene a la celda submandibular. Si nosotros tuviéramos a la glándula submandibular, se ubicaría en este sitio que estoy marcando. En él encontramos, en relación con la pared medial, a los nervios que habíamos mencionado previamente. Hacia inferior encontramos al nervio hipogloso, que, separado por este músculo, que es el músculo hipogloso, encontramos a la arteria lingual. Lo que quiero que noten, más que nada, que no se pudo marcar en otro preparado porque tenía cortada parte de la lengua, es a este nervio que señalamos aquí, que es el nervio lingual. Como ustedes habían visto en la mostración pasada, este se origina del nervio mandibular en la región infratemporal a partir de su tronco posterior. Luego desciende y alcanza la celda submandibular, donde lo encontramos en una relación hacia superior del nervio hipogloso. La otra cosa que podríamos encontrar, pero que no está presente, sería el conducto submandibular, que continúa la glándula, que es rodeado por este nervio, por el nervio lingual, y que se encuentra en el espacio que separa a estas dos estructuras nerviosas. Vamos a tratar de terminar de entender este preparado, y para eso lo primero que quiero que noten es que ya nos sacamos de encima la explicación de toda esta parte del preparado que correspondía al suelo de la boca. Entonces lo que les voy a pedir es que solo miren lo que se encuentra inferior al hioides, que yo les estoy marcando con la punta de la pinza, donde se encontraría hacia anterior y que lo podemos ver hacia posterior, proyectado por las astas mayores del hioides, o sea que nosotros vamos a ver el preparado ahora a partir del hioides hacia abajo, y por otro lado desde el lado izquierdo también lo podemos notar mucho más evidentemente, ya que tiene un linda asta mayor del hioides. Esto es lo que vamos a escribir ahora. Entonces, lo que notamos en esta parte del preparado es que encontramos el compartimento visceral del cuello. Este compartimento, ya habíamos dicho, estaba formado por el conducto laringotraqueal, es decir, hacia superior por la laringe y hacia inferior por la tráquea, que la podemos ver aquí con los distintos anillos cartilaginosos traqueales. Anterior a la tráquea encontramos a la glándula tiroides. Lo que les quiero destacar nuevamente es que esta glándula tiroides es una glándula tiroides patológica, entonces hay algunas cosas que no se van a corresponder con lo que ustedes puedan ver en fotos de Atlas o en preparados, en otros preparados, que es que uno de los lóbulos está aumentado de tamaño. Por otro lado, si nosotros vemos el preparado desde posterior, podemos ver a las otras vísceras que contiene el compartimento visceral del cuello, que van a ser hacia superior, la faringe, que es este canal muscular que estoy señalando aquí,
y es particularmente la faringolaringe. Y esto es porque si lo abrimos, lo que vemos hacia anterior es la prominencia de la laringe en la cara anterior de la faringe. Inferiormente, la faringe se va a continuar con este conducto muscular que es el esófago. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a describir la cara anterior de este preparado. En la cara anterior nosotros lo que encontramos es, dijimos, superiormente a la laringe. A la laringe la podemos describir como un conducto que es un órgano impar, medio y hueco. Que sea hueco, ya quiero que les quede que cuando en espeleología hablamos de vísceras, si la víscera es hueca, lo que implica es describir a la configuración externa de esta y por otro lado la configuración interna, como vamos a ver más adelante. En la cara anterior de este preparado, como si estuviéramos viendo el cuello desde anterior, lo que podemos ver es parte de la configuración externa. La parte que se ve de la configuración externa son las caras anterolaterales, que reunidas forman lo que Rubier llama como cara anterior. Teniendo en cuenta que la laringe es un conducto formado por cartílagos, ligamentos, músculos y tapizado por mucosas en ciertas partes, podemos entender los elementos que encontramos en esta vista. Hacia superior, lo que encontramos es este cartílago, que les marco aquí, que es el cartílago tiroides. Tiroides, etimológicamente, significa que tiene forma de escudo. Y justamente hace referencia a que es un cartílago que protege al aparato fonatorio y a las vías respiratorias. Está formado por dos láminas que se reúnen anteriormente en esta prominencia, que se llamaba anteriormente nuez de Adán, mucho más prominente en el hombre. Y encontramos hacia superior esta escotadura, que es la escotadura tiroidea superior. Entonces, este cartílago es el cartílago tiroides y lo vemos desde anterior. El otro que podemos observar desde anterior es este que vemos aquí inferiormente, que es el cartílago cricoides. La etimología de la palabra cricoides lo que nos dice es que este cartílago tiene forma de anillo. Y lo que estamos viendo acá es la parte anterior de este cartílago, que es lo que se llama arco del cricoides. En el arco del cricoides lo que podemos encontrar hacia superior, en el espacio que separa al cartílago tiroides del cartílago cricoides, es el espacio cricotiroideo. En ese espacio encontramos profundamente un ligamento, pero superficialmente a estos dos músculos, que son muy bonitos, que se ven aquí, que son los músculos cricotiroideos. Se dirigen desde el cartílago cricoides al cartílago tiroides. Por otro lado, recuerden que el cartílago tiroides está tapizado por los músculos infraioideos y particularmente por su plano profundo, que superiormente está formado por este músculo que marcamos aquí. Bueno, como decíamos, los otros músculos que están en relación hacia anterior con la laringe son estos músculos que son los músculos infraioideos. Ya los habíamos marcado antes, ese músculo tiroideo y el esternotiroideo. Como podemos notar, están un poco raros en este preparado. Podemos ver que el lóbulo de la tiroides empujó a uno de los esternotiroideos, entonces vamos a no darle tanta atención a ellos. Lo otro que quiero que notemos entonces es, ya describimos un espacio que es el cricotiroideo y hay otro espacio que es este que señalamos aquí, que es el tiroideo. Es donde se ubica una membrana, que es la membrana tiroidea que le estamos tocando con la pinza. Tanto el espacio cricotiroideo como el tiroideo y esta membrana forman distintos puntos importantes para encontrar elementos vasculonerviosos. Si yo sigo la membrana tiroidea hacia el lateral y reconociéndola en este punto, tenemos que encontrar entre el ioides y el cartílago tiroides. Vemos entonces esta estructura, que es el asta mayor del cartílago tiroides, y esta otra estructura, que es el asta mayor del ioides. Recuerden que esta también puede ser el asta superior, que la encuentren. Vamos a encontrar esta estructura nerviosa muy importante, que es el ramo interno del nervio laringio superior. Y, por otra parte, esta estructura vascular, que es la arteria laringea superior. Todos ellos
atraviesan la membrana tiroidea y es así como se dirigen a sus dianas en la laringe. Para poder entender esto mejor, vamos a volver al otro preparado, en el que habíamos marcado parte del suelo de la boca. Y lo que vamos a reconocer es entonces, desde anterior, que aquí encontramos al cartílago tiroides, hacia inferior a los músculos cricotiroideos, y si yo lo roto hacia lateral, lo que puedo encontrar es entonces, entre el ilioides y el cartílago tiroides, a la membrana tiroidea. En ella, lo que debemos llegar es a este nervio de aquí. Presten atención. Este nervio, que se origina en el nervio vago, es el nervio laringio superior. El nervio laringio superior, en las proximidades de la laringe, se divide en dos ramos. Uno de ellos es un ramo interno, que es el que atraviesa la membrana tiroidea, y lo hace junto con un elemento vascular que ya dijimos que era la arteria laringea superior. Y por otro lado, tiene un ramo externo que se dirige a inervar al músculo cricotiroideo. Este ramo externo del laringio superior inerva este único músculo, y todo el resto de los músculos de la laringe se encuentran inervados por el laringio recurrente, que lo vamos a marcar luego. Entonces recuerden cómo encontramos al ramo externo y al ramo interno del laringio superior en relación con la laringe. Volviendo al otro preparado, que lo estamos señalando aquí, lo que vamos a hacer ahora es seguir describiendo la cara anterior. Lo que encontramos anterior a la tráquea es esta glándula, una glándula de secreción interna, que es la glándula tiroides, que muchos la conocerán porque algún conocido tendrá una enfermedad relacionada con las hormonas tiroideas, como el hipohipertiroidismo, que es súper frecuente, así que de ahí le suena. Lo que podemos mencionar es que tiene una parte central, que es el istmo de la glándula tiroides, que recuerden, como este preparado es patológico, lo que podemos decir es que va a tener una forma un poco extraña, pero aquello que se encuentre anterior a la tráquea y una parte un poco más estrecha es lo que forma el istmo, y hacia las partes laterales lo que encontramos son los lóbulos de la glándula tiroides. Como relaciones importantes hacia anterior tienen a los músculos infraioideos, que pasan anteriormente a ella, y como relaciones importantes hacia posterior, lo que tenemos que tener en cuenta es, para el istmo, el segundo, el tercer y cuarto anillos cartilaginosos de la tráquea, que estos son los más otros anillos cartilaginosos, pero nos los podemos imaginar que se encontrarían aquí posteriores al istmo. Y por otro lado, tiene muchas relaciones importantes en la unión de su cara posterior con su cara medial. Estas relaciones vamos a tratar de entenderlas estirando estos elementos que vemos acá. Fíjense que nosotros, en toda esta maraña de elementos, encontramos, por un lado, al nervio laringio recurrente, que como reparo anatómico importante para encontrarlo, lo que se dice es que tienen que correr al lóbulo de la glándula tiroides, y allí aparece este nervio, acompañado de una arteria, que es la arteria tiroidea inferior. Como podemos ver, el laringio recurrente toma relaciones importantes con esta arteria y luego se dirige a inervar a todos los músculos de la laringe menos el cricotiroideo. Entonces recuerden, posteriores o mediales al lóbulo de la glándula tiroides, en su cara posterior, encontramos al nervio laringio recurrente y a la arteria tiroidea inferior. Con eso terminamos entonces con estas vísceras. Si nos detenemos un segundito en unas cosas teóricas, es que recuerden que además de estas relaciones de los lóbulos de la tiroides con el nervio laringio recurrente y la arteria tiroidea inferior, encontramos otras relaciones importantes que son con las glándulas paratiroides, que no se suelen poder marcar en estos preparados y no nos vamos a complicar mucho con ello, pero recuerden que se relacionan también en este punto alrededor de la terminación de la arteria tiroidea inferior con la glándula tiroides. Entonces, ahora sí, veamos el resto de las vísceras que tenemos que ver en esta cara posterior. Hacia inferior habíamos dicho que era el esófago, y no vamos a hacer mucho más que marcarlo y recordar que es un conducto muscular que continúa a la faringolaringe, recorre todo el tórax y después lo van a ver cómo llega al abdomen y se continúa con el estómago. En la faringolaringe, lo que vamos a ver que se hace en este tipo de preparados es hacer un corte
sagital en la pared posterior de la faringe. Cuando nosotros rebatimos a esta pared posterior a modo de librito, lo que nos aparece es la cara anterior de la faringe, que recordamos es la faringolaringe. Entonces ya el nombre nos dice que tiene relaciones con la laringe. Justamente lo que nosotros estamos viendo aquí es otra parte de la configuración externa de la laringe, que es la cara posterior. Recuerden, en esta cara del preparado veíamos las caras anterolaterales o cara anterior. En esta cara del preparado veíamos las caras anterolaterales o anterior de la laringe, y hacia posterior vemos entonces la cara posterior de esta. Habíamos dicho que hacia anterior nosotros marcábamos al cartílago cricoides y al cartílago tiroides. Para la parte posterior nosotros lo que encontramos es una prominencia, que es la prominencia laringea de la laringe en la faringe, o también llamada prominencia aritenocricoidea. Esta prominencia entonces está formada inferiormente por el cartílago cricoides y superiormente por los cartílagos aritenoides. En el extremo de estos cartílagos aritenoides encontramos algunos cartílagos que tal vez no los pueden notar mucho desde el video, pero se encuentran en el extremo superior de los aritenoides, que están separados por esta escotadura, que es la escotadura interaritenoidea. Son los cartílagos corniculados o de Santorini. Y hacia anterior de ellos vemos estos otros tubérculos, que son los tubérculos cuneiformes, que son los que justamente en profundidad se corresponden con los cartílagos cuneiformes que se encuentran en estos pliegues que vamos a describir luego. Entonces, ustedes noten que nosotros estamos describiendo cartílagos y esos cartílagos no los estamos viendo. En realidad lo que estamos describiendo es la proyección de esos cartílagos en la mucosa, que es todo esto que toca la pinza, y es por eso que tal vez no es tan fácil verlos. Entonces, eso encontramos en la cara posterior de la laringe hacia inferior. Hacia superior, nosotros lo que encontramos es esta abertura importantísima de aquí, que la vamos a ver ahora desde superior, que es la entrada de la laringe o el aditus laringeo. La entrada de la laringe o el aditus laringeo es un orificio que está en la pared anterior de la faringolaringe, que está limitado anteriormente por la epiglotis, cuyo armazón cartilaginoso está formado por el cartílago epiglótico y que lo recordarán, se encontraba asociado a la lengua por los pliegues glosoepiglóticos, y alioides por estos pliegues que vemos aquí, que son los faringoepiglóticos, que justamente nos están denotando cómo se relaciona con las otras estructuras que se encuentran hacia anterior o lateral. Hacia posterior, esta epiglotis se continúa con los cartílagos aritenoides y los corniculados a través de estos pliegues que señalamos aquí, que son los pliegues ariepiglóticos o aritenoepiglóticos, en cuyo interior podemos notar que se encuentran esos cartílagos que habíamos marcado, que eran los cuneiformes. Posteriormente, el aditus laringeo está cerrado por los cartílagos aritenoides, que se separan por esta escotadura, que es la escotadura interaritenoidea. Entonces, repasando, si yo quiero desde la faringe entrar a la laringe, tengo que entrar por este orificio limitado por la epiglotis, los pliegues ariepiglóticos, los cartílagos aritenoides y la escotadura interaritenoidea. Por otro lado, si yo veo la pared posterior de la laringe, no en su parte media, sino en sus partes laterales, lo que me encuentro, separándolo de las paredes laterales, son los recesos piriformes o canales faringolaringeos, que es el sitio por donde va a discurrir el alimento tras la dilución. Ahora lo que vamos a hacer es primero ver cómo se vería la configuración interna de la laringe desde este preparado, y luego vamos a abrirlo
en otro preparado para poder evidenciar algunas estructuras que son los pliegues vestibulares y vocales. Entonces, si yo lo veo hacia superior, lo que quiero que noten es que podemos evidenciar que tiene un vestíbulo, que es por donde está pasando la pinza, que está limitado inferiormente por estos pliegues de aquí. Vamos a ver si se puede evidenciar. Fíjense, estos pliegues de aquí, que son los pliegues vestibulares, que ahora cuando yo marque los otros van a ver que quedan superiores a estos. Estos son los pliegues vocales y hacia superior vemos a los pliegues vestibulares. Entre ellos encontramos un orificio que da entrada a lo que se conoce como ventrículo laríngeo. Entre los dos pliegues vocales, que son los que se conocen como cuerdas vocales verdaderas, lo que encontramos es ese espacio que ven ahí limitado por estos pliegues, que es la glotis, que es por donde estoy pasando la pinza. Inferior a este, lo que vemos es una zona infraglótica o piso inferior de la laringe. Vamos a continuar esta explicación en otro preparado. Continuamos con este preparado entonces, en el que también se abrió la faringe. Vamos a ver, de ir haciendo un paralelo entre el preparado que ya escribimos y este que vamos a escribir ahora. Entonces, lo primero que se hizo en este preparado que hemos visto, se abrió la faringe y nosotros vemos la laringe desde posterior. Este otro, tenemos un corte hecho un poco extraño, pero el resultado es básicamente el mismo. Nosotros tenemos a la entrada de la laringe en ambos preparados. Como se seccionó a la pared posterior de la laringe, siguiendo un plano sagital, lo que podemos ver es que yo puedo abrir a la laringe y encontrarme a esos pliegues que les había mencionado anteriormente. Superiormente tenemos el pliegue vestibular. Este pliegue vestibular está formado por un ligamento, el ligamento vestibular, y un músculo que es el músculo tiroaritenoideo, que lo podemos entender porque se dirige desde el ángulo interno del cartílago tiroides, es decir, el ángulo que une ambas láminas de la tiroides, del cartílago tiroides, hacia el cartílago aritenoides. Entonces, si nosotros seguimos a este pliegue vestibular, a donde vamos a llegar es al cartílago aritenoides. Como podemos ver, como se seccionó la pared posterior, encontramos hacia inferior a este cartílago, que es el cartílago cricoides, y superiormente a este otro cartílago que también fue seccionado, que es el cartílago aritenoides. Y vemos que hacia allí, hacia su cara anterolateral, se dirige el pliegue vestibular. Esto es lo que se denomina pliegues vocales superiores o también falsos. Y se llaman falsos porque son los pliegues vocales inferiores, que son estos que señalamos ahora aquí, los que verdaderamente participan en el aparato fonatorio, es decir, son los que se encargan de la fonación. Nosotros lo que podemos describir de estos pliegues vocales es que van a estar formados por un músculo, que es el músculo vocal, lateralmente y medialmente por un ligamento, que es el ligamento vocal, que se extiende desde el ángulo interno del cartílago tiroides, que se encontraría aquí profundo, hacia la apófisis vocal del cartílago aritenoides, que obviamente no la vemos. Todo esto que yo estoy diciendo que forma el pliegue vocal, repito nuevamente, se encuentra profundo en la mucosa. Nosotros lo que estamos señalando aquí son pliegues mucosos. Entre ellos dos, lo que encontramos es un orificio elíptico que nos da paso al ventrículo laríngeo, que habíamos dicho que era un divertículo de la laringe. Entonces nosotros lo que podemos ver es que el espacio que quedaría comprendido entre ambos pliegues vocales es la glotis. La glotis nosotros la estamos viendo ahora desde posterior, es decir, abrimos y la vemos desde posterior, y esta parte, que es más anterior, está formada simplemente por estos ligamentos vocales. Eso lo que hace es que estemos en una porción de la glotis que es la porción intermembranosa. Ahora, si yo le señalo la parte más posterior, donde me estaría encontrando sería entre las apófisis vocales de los cartílagos que señalábamos aquí, que son los aritenoides. Esa es la porción intercartilaginosa. Espero que noten hasta este momento que estudiar glotis es importante, se toma mucho. Es así que entonces nosotros encontramos 3 pisos en la laringe. Un piso superior, que es al que accedemos a través del hiatus laríngeo o entrada de la laringe.
que es el vestíbulo, que alcanza hasta el borde libre de los pliegues vestibulares, un piso medio, que tiene a los ventrículos laríngeos y entre los pliegues vocales a la glotis, y un piso inferior, que es la zona infraglótica. Con eso concluimos entonces la explicación de laringe. Volvemos a este preparado, que es el segundo que mostramos, y vamos a hacer como un repaso general de lo que vimos hasta ahora. Lo que dijimos es que el cuello, podíamos entenderlo, para simplificarlo, como un marco muscular que está formado hacia anterior por los músculos infraioideos, hacia anterior y lateral, primero por este músculo que es el platisma, luego el esternocleido mastoideo y hacia lateral el trapecio, y por último, hacia profundo, lo que encontramos es un grupo muscular, dos grupos musculares profundos, que son uno más próximo a la línea media, que es el de los músculos prevertebrales, y otros que son los más laterales, que son los músculos escalenos. Habíamos dicho que todo este marco muscular encerraba en su interior hacia anterior el compartimento visceral entre los músculos infraioideos y los músculos profundos, y hacia lateral todos contenidos vasculonerviosos que es importante que describamos. Del contenido vasculonervioso, por lejos, el más importante es el paquete vasculonervioso del cuello, que lo vamos a separar ahora y vamos a describirlo. El paquete vasculonervioso del cuello está formado hacia lateral por esta vena, que es la vena yugular interna, hacia medial por esta arteria, que es la arteria carótida común. Si lo separamos, aparece este nervio, que levantamos aquí, que es el nervio vago. Entonces, fíjense que nos quedaría hacia anterior y lateral la vena yugular interna, hacia anterior y medial la arteria carótida común, y en el ángulo diedro abierto hacia posterior, que dejan estos dos vasos, encontramos al nervio vago. Otra cosa importante de hablar del paquete vasculonervioso del cuello es sus relaciones. Si nosotros hablamos de las relaciones de este paquete vasculonervioso, lo que podemos decir es que si nosotros queremos descubrirlo, lo que tenemos que hacer es primero retirar al músculo platisma, que no se encuentra en toda su extensión aquí, luego rebatir al músculo esternocleidomastoideo, que por lo tanto es una relación anterior de este paquete vasculonervioso, y por último al tendón intermedio de este músculo, que es el músculo moioideo. Entonces, nosotros lo que podemos reconocer, que es algo muy importante, es que el paquete vasculonervioso del cuello se encuentra en la región esternocleidomastoidea, que es la que separa al triángulo cervical anterior del lateral. Otras relaciones de este paquete vasculonervioso se van a efectuar hacia medial y van a ser con el compartimento visceral, que muchas de ellas ya se las pueden imaginar porque conocimos a este compartimento visceral en el preparado separado de laringe, tráquea, faringe y esófago. Y por otro lado, las otras relaciones que nos quedarían, que son también importantes, son hacia posterior. Hacia posterior lo que encontramos es medialmente a los músculos prevertebrales y lateralmente a los músculos escalenos. Particularmente, el paquete vasculonervioso del cuello se apoya sobre el extremo de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, que, si recordamos, se encuentran justo en el punto en el que se encuentran los músculos prevertebrales con los músculos escalenos. Como relación posterior, la otra cosa que encontramos, y que es importante que no se la confundan con el nervio vago, es esta estructura nerviosa que marcamos aquí, que es la cadena simpática. La cadena simpática generalmente presenta dilataciones, que son los ganglios cervicales, que no podemos observar en este preparado. Otras relaciones del paquete vasculonervioso van a ser las relaciones que se encuentran hacia posterior y lateral, que es donde encontramos a los músculos escalenos y a todo este plexo, este entrecruzamiento nervioso que se está formando,
que es el plexo cervical. Que dado que no se encuentra mantenido en este preparado, no vamos a señalar tantas cosas, solo recordar que anterior a este músculo que vemos aquí, encontramos al nervio frénico. El músculo que hemos señalado es entonces el músculo escaleno anterior, y que separando el músculo escaleno anterior de los músculos escalenos posterior y medio, encontramos al origen del plexo que continúa inferiormente al plexo cervical, que es el plexo braquial. Lo que vamos a hacer ahora es seguir a uno de los elementos del paquete vasculonervioso del cuello, que es a la arteria carótida común. Si nosotros la seguimos hacia superior, lo que vamos a ver es que se divide en dos grandes arterias, que las señalamos aquí. Una de ellas es la carótida externa, que es anterior y medial a esta otra arteria, que es la carótida externa, que es posterior y lateral. Por lo tanto, lo que se dice es que a la altura de la bifurcación carotidia, la arteria carótida interna es lateral o externa a la carótida externa, y que la carótida externa es interna o medial a la carótida interna. Para encontrar a esta bifurcación carotidia, lo que se utiliza es un triángulo, una región topográfica que es denominada triángulo de Farabeuf. El triángulo de Farabeuf está formado por tres estructuras. Hacia posterior, la vena yugular interna. Hacia anterior, por el tronco tirofaringo-facial de Farabeuf. Y hacia superior, por el nervio hipogloso. Nosotros lo que podemos observar es entonces este tronco que recibe no solo las venas que le dan el nombre, sino también a esta otra vena que la vemos, que procede de la región parotidia, atravesando su pared inferior, que va a ser el tabique intersubmandíbulo parotidio, que es la vena retromandibular. Entonces, es en este triángulo que encontramos a la bifurcación carotidia. Como otra cosa importante para señalar aquí es que recuerden entonces que el nervio hipogloso está relacionado con tres triángulos del cuello. Primero, el triángulo de Farabeuf, luego el triángulo de Becklar, que forma contenido de este, y por último forma límite del triángulo de Pirogov. Con eso entonces nosotros dense cuenta que ya describimos al nervio hipogloso, al nervio vago, y vamos a tratar de encontrar a otro de los pares craneales que se encuentran en esta región. Lo que vamos a buscar es al nervio accesorio. Para encontrar el nervio accesorio, lo que tienen que hacer es agarrar el músculo esternocleidomastoideo y rebatirlo como lo teníamos recién. En relación con su cara profunda, lo que vamos a ver es este, que es el ramo externo del nervio accesorio, que es el que pueden encontrar en un preparado así, ya que el ramo interno se comunicó más superiormente con el nervio vago. Por otro lado, ese ramo externo lo que tendría que hacer es dirigirse a lo largo del triángulo cervical lateral para inervar al músculo trapecio. Vamos a casi terminar esta mostración cadavérica hablando de las ramas colaterales de la carótida externa. Como podrán notar, en este preparado no vamos a poder ver todas las ramas colaterales, ya que seguimos teniendo a la rama de la mandíbula y, aún más importante, seguimos teniendo a la glándula parótida. Entonces vamos a limitarnos a marcar aquellas que veamos. Retrocediendo un poco, lo que habíamos dicho o había tratado de decir, que se me trabó la lengua, la forma de encontrar a la bifurcación carotidia es por medio del triángulo de Farabeuf, que está limitado anteriormente por el tronco tirolingo-faringofacial, hacia posterior por la yugular interna y hacia superior por el nervio hipogloso. En él encontramos a la bifurcación carotidia, dijimos. Le hemos marcado a esta como la carótida externa. Vamos a ver cómo ir encontrando a cada una de sus ramas. Y lo primero que vamos a decir es que encontramos a una primera rama que se dirige hacia la glándula tiroides. Entonces podemos asumir que esta que vemos aquí, que es esa rama, es la que se denomina arteria tiroidea superior. Por otro lado, hay
una segunda rama que ya la habíamos marcado, que la habíamos visto que se dirigía hacia el suelo de la boca, que habíamos dicho que se encontraba en un triángulo, que es el triángulo de Becklar, que se encontraba limitado por el vientre posterior del digástrico, el asta mayor del ilioides y el borde posterior de este músculo que es el iliogloso. Si nosotros seguimos al borde posterior, lo que vemos es, ingresando allí, esta arteria, que es la arteria lingual. La otra arteria que se puede ver en este preparado de las ramas colaterales de la arteria carótida externa es esta, que podemos seguir aquí a lo largo del borde inferior de la mandíbula, y que vemos que si la seguimos hacia posterior, tal vez es un poco difícil de señalar, pero lo que podemos notar es que ingresa a la celda submandibular atravesando el espacio comprendido entre los mismos músculos que la arteria carótida externa. Es decir, que va a ingresar profunda estos dos músculos, que son el músculo digástrico y el músculo estiloideo. Es así que entonces ingresa a la celda submandibular y luego rodea el borde inferior de la mandíbula y así se dirige hacia la cara. Para terminar y no seguir complejizando la demostración, lo único que vamos a hacer ahora es marcar una estructura que nos faltó marcar, que es muy importante, relacionada con el plexo cervical y además con el paquete vascular-nervioso del cuello. Esta estructura que queremos marcar es el asa cervical. Fíjense que ahora la voy a estar levantando. Es toda esta asa que encontramos aquí. Podemos ver que hacia el lateral está formado por este ramo descendente de todo este entrecruzamiento nervioso que se está formando aquí, que es el plexo cervical. Ese ramo descendente luego se reúne con este otro ramo, que si lo seguimos hacia el superior, lo que podríamos evidenciar, tal vez no muy bien desde este preparado, ya que está ocupado por muchos músculos, pero veríamos que se origina del hipogloso. Es entonces el ramo descendente del hipogloso. Esta asa cervical que se forma, que es entonces un ramo comunicante que tiene el plexo cervical con el nervio hipogloso, se encarga de la inervación de todos los músculos infraioideos, exceptuando el tiroideo, que recibe su inervación particularmente por un ramo directo del nervio hipogloso. Una cosa más que les quiero marcar nada más es que noten la relación que tiene este ramo descendente con el paquete vascular-nervioso del cuello, ya que este ramo descendente se encuentra en relación con la vaina carotidia, que la vaina carotidia es todo un tejido conectivo que rodea al paquete vascular-nervioso, no dentro de ella, sino en un desdoblamiento de ella. Es este el ramo descendente entonces. Con eso terminamos entonces con la descripción de el asa cervical y así también la demostración cadavérica.